Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 8. Vamos a estar meditando en este salmo y yo quise titularle El nombre más glorioso. Así es como inicia este salmo y termina hablándonos de cuál es el nombre más glorioso por encima de la tierra. Y durante el sermón pues voy a comentarles algo acerca de un hombre. Este se llamaba Alan Sandage. Alan Sandage fue un astrónomo americano y algunos lo consideran como el más famoso de todo el mundo. Bueno, en esa rama quizá fue el de los que más han aportado a la astronomía, y él llegó a ser creyente, pero me llamó mucho la atención ahorita que veamos más detenidamente cómo vino a los pies de Cristo. Cuando él quiso crecer en la fe, hermanos, él trató de congregarse en una iglesia porque pues de alguna manera se convenció de muchos años de leer la escritura, y él tuvo acceso a los telescopios pues más poderosos que ha creado la humanidad. Me parece que ese telescopio Hubble que pues ha viajado hasta por 20 años así fuera de la Tierra, él tuvo acceso a esa tecnología y por décadas estuvo pues estudiando, ¿verdad? Los astros, el universo. Pero cuando él llega a ser creyente, hermanos, él está buscando una iglesia, y él me llama mucho la atención porque pues hizo una especie de dos filtros. Primero que nada, pues se puso a buscar cerca de su casa cuál era pues las iglesias evangélicas que estaban alrededor de él. Entonces hizo una lista de 66 iglesias. Y dijo, el primer filtro que voy a hacer, yo solamente voy a viajar al estacionamiento de esas iglesias y voy a observar a las personas. Voy a ver cuando salen, quiero observar algunas cosas. Y la primera es que tengan Biblia, que traigan Biblia física, porque hay unos donde pues se notaba, ¿no? que la mayoría no cargaba su Biblia, pero yo quiero ir a una iglesia, a una congregación donde tengan Biblia. Pero hermanos, también necesito que se refleje que salieron con semblante diferente que como entraron. O sea, debe haber algo en sus caras que reflejen que creen en un Dios, en una sonrisa o en algo. O sea, que salían diferentes, como si realmente se hubieran encontrado con Dios. Entonces, hermanos, él estuvo por semanas, imagínense, visitando 66 iglesias, bastantes semanas, y pues su segundo filtro era congregarse en las iglesias que había elegido. Y de esas 66 iglesias, hermanos, solamente 6 se redujeron a su lista. Y ahí continuó otra prueba. Pero yo pues me quedé pensando 60 iglesias donde salían y algunos no tenían Biblia, y no se percibía de una manera tan tangible como en las otras 6 iglesias que él observó. Dice, hay algo diferente cuando ellos salen. Entonces, hermanos, yo espero que esta predicación nos ayude a considerar eso, si realmente somos una iglesia donde al salir sobre todo, pues no solamente al salir, sino cuando te desenvuelves, se nota que tú tienes algo distinto a todos los demás, que eres feliz, tienes un gozo, una paz, y que te has encontrado con tu Creador y sales adorándole, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que eso es lo que refleja un cristiano cuando realmente conoce qué tan grande es el nombre más glorioso que existe en todo el universo. El nombre más glorioso, hermanos, pues es el de nuestro Dios. Y vamos a meditar en este Salmo de David acerca de por qué este nombre es tan glorioso y que nos ayude a elevar los pensamientos. Déjeme darle una lectura. Dice, pues desde el título que tenemos en esta Biblia, para el director del coro, sobre Gitit, Salmo de David, posiblemente instrumento o melodía procedente de Gad. Eso nos da una introducción y nos recuerda, ¿verdad? El propósito de los salmos era una especie de coritario del pueblo de Israel, pero también se encuentra una manera tan clara de cómo el Hijo de Dios externa sus afectos hacia Dios, a manera de oración, a manera de alabanza, pero sobre todo reconociéndole quién es y qué hace. Entonces, que este salmo nos ayude, hermanos.
sígame con su vista, dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, tú lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiero que veamos dos cosas, hermanos. Pues vamos a estar hablando de el más glorioso. Si estamos meditando del nombre más glorioso, pues sabemos que Dios es el más glorioso y vamos a ver dos cosas de Él. El más glorioso considerando al insignificante. Es lo primero que vamos a ver. Y también el más glorioso entregando lo más valioso que Él tenía. De esa manera podemos ver qué tan grande es Dios, hermanos, al meditar en qué tipo de cosas hace o quién es Él. Entonces, los primeros 5 versículos quiero que nos detengamos y en nuestro pensamiento tengamos eso. El más glorioso considera al más insignificante. Porque hay un abismo, ¿verdad?, entre la creación y Dios. Y miren, vamos a ir pues avanzando poco a poco, empezando por el versículo 1, que nos introduce un gran concepto que tiene el rey David acerca de Dios y le nombra primeramente como soberano, como supremo. Dice así, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Esta introducción, hermanos, nos habla de el concepto correcto que tenía el rey David. No hay nadie por encima de ti. Y también, hermanos, sobre todo, pues nos está hablando de que Él despliega la gloria en muchas maneras en las cuales va a empezar a desarrollar. Pero es como decir, eres tan glorioso y lo podemos ver, tenemos pruebas acerca de eso. Nos está hablando de que no es un Dios lejano, sino es un Dios que se da a conocer. En el libro de Romanos, hermanos, en esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, conocemos muy bien lo que dice el capítulo 1, los versículos 19 al 20, que es una huella que Dios ha dejado para que el hombre no tenga excusa, ¿verdad? De que el universo, el planeta, pues tiene un creador. Dice así, Romanos 1, 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Por qué? Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El apóstol Pablo está afirmando, ¿verdad? No hay excusa para nadie, simplemente con tener la prueba de la creación. Y David como salmista comprendía eso, hermanos. Él decía, no hay nadie más glorioso porque si me detengo un poco a observar simplemente pues la creación, puedo ver que a alguien tan grande, tan sabio, tan poderoso, pudo diseñar algo tan perfecto, algo tan hermoso, ¿verdad? Y esta es una afirmación, hermanos, de lo crean o no. Porque muchos, o sea, tristemente por la caída del pecado, pueden ver obras tan magníficas a manera micro o molecular y también macro, observando al universo, a las galaxias, y su corazón se endurece porque pues no está apuntando hacia Dios. Pero dice, de todas formas eso no tiene excusa. Es una evidencia tan clara que el único que la aprecia, hermanos, son los hijos de Dios. Por eso David se está refiriendo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios.
Él puede iniciar así este salmo de una manera tan personal. Solo los hijos de Dios pueden conocerlo y de manera tan objetiva, hermanos, tan clara, tan vivencial, cuando se despiertan. Aquellos que pueden estar pasando las 24 horas pensando que todo salió de la nada o que no hay propósito aquí en esta vida, no hay un más allá, una vida eterna, pues ellos desconocen, ¿verdad?, qué tan glorioso es el nombre de Dios, pero el Hijo de Dios lo puede ver tan claro, y por eso David exclama y compone este tipo de salmos, hermanos, que nos sirve a nosotros como creyentes, como congregación. Entonces, si usted lo puede observar, este es un salmo para aprender a adorar. Porque a veces oramos, hermanos, pero nuestras oraciones no están tan impregnadas de la palabra de Dios, pero debemos de entender que entre más bíblicos seamos, más vamos a orar, como el autor de los salmos, el que mayor compuso, ¿verdad?, el rey David. Entonces, si es un salmo para adorar, nos va a ayudar a tener un entendimiento más claro y correcto. Por eso es tan hermoso meditar y también pasar algunas predicaciones por este libro de los Salmos. Hay que aprender, hermanos, del rey David para poder reflexionar qué hace Dios. ¿Qué tipo de cosas hace Dios? ¿Cómo las hace? Aunque no entendamos a veces el por qué, pero simplemente al ver qué tipo de cosas hace, pues eso nos va a ayudar a elevar nuestros pensamientos y a adorarle de una manera más correcta. Entonces, por esto es este domingo, hermanos, para meditar un poco en este Salmo 8. Y vamos a ver qué tipo de cosas hace Dios, hermanos. ¿Cómo es que el más glorioso considera al insignificante? Aquí lo podemos ver también a partir del versículo 2, se los leo. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. El rey David siempre estaba consciente de que Dios tiene algo especial con aquel que es humilde. Entonces, esto de hablar de los niños de pecho y de los infantes, sí puede ser en un sentido literal, pero sobre todo, hermanos, también en un sentido de humildad. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la escritura siempre Jesús se refirió, y cuando él quería hablar de las cosas del reino, siempre enseñaba que no hay mejor cosa que ser humilde, hacernos como niños para recibir la bendición de Dios. Si usted va al Evangelio de Lucas, ahí también encontramos unas palabras directamente de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 10, versículo 21, donde nos deja este principio, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios se fija en el insignificante? ¿Cómo es que Él observa en aquel que, pues, siendo honestos, el hombre es polvo, hermanos? Somos creación pasajera. Solamente nuestra estancia aquí en la tierra es de paso. Pues también sabemos que es como la niebla. Pero fíjense, Lucas 10:21, palabras de nuestro Señor Jesús. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesús? Es que las grandezas del Evangelio, las verdades más gloriosas y que podían estar ocultos para la humanidad, al que es pobre en espíritu, al que es humilde, a los niños, a los que son honestos y sinceros y creen por fe, todo lo que nos enseña nuestro Padre, ellos se les es revelado las grandezas del Evangelio. Entonces, Dios siempre se va a dar a conocer más, hermanos, a aquel que es humilde, aquel que reconoce su posición, y así lo está constatando el rey David. Dios tiene ese nombre tan glorioso porque Él actúa de esa manera. Al que no se considera sabio, al que no se considera orgulloso de que ya sabe y entiende todas las cosas, dice: no, a ellos son los que me revelo. Es una referencia, hermanos, que pues la vemos en varios lugares. Quiero que también veamos cómo se plantea aquí en el Evangelio de Mateo, pero ahora vaya al capítulo 21, los versículos 14 al 16, es otra ocasión
donde nuestro Señor Jesús nos enseña este principio. Déjeme leerle los versículos 14 al 16. ¿Qué estaba pasando en ese día? En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí, ¿nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? ¿Se fijan? Es una palabra que constata el mismo principio que estamos viendo. Si nos imaginamos un poco esa escena donde se enojan con Jesús, pues son los sabios, los que conocen de todo, los fariseos, los escribas, y están diciendo, regaña a estos, están diciendo una alabanza como si dijeran larga vida al Rey, a nuestro Salvador. Ellos se indignaron, pero dijeron, no, así es como funciona esto. Ellos sí han entendido lo grandioso que es Dios. Por eso están alabando estos jóvenes que en algunas traducciones pudiera considerarse por la raíz del idioma hasta literalmente niños. En esta versión está hablando de jóvenes, muchachos. Pero hermanos, así es nuestro Señor glorioso, porque Él siempre se va a revelar a aquellos que son humildes, aquellos que sí actúan con fe acerca del Creador. Una última cita que nos confirma esto, que podemos encontrar a lo largo de la Escritura, este principio que nos está mostrando el rey David, es en 1 Corintios, pero vaya al capítulo 1 y les leo el versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Déjenme leerle también el 28. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Se fija, así es como nuestro Dios se gana ese atributo, ese nombre. El más glorioso es que el soberano puede revelar las cosas más gloriosas que puedan existir en esta creación al humilde, al pequeño. Entonces, el rey David lo dice, es más, es hasta para avergonzar a lo fuerte, para poner esas fortalezas, ¿verdad? Como nos viene aquí en el Salmo 8. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas altivas, personas que quieren menospreciar a Dios y se creen más sabios en sus razonamientos, diciendo, no, si nos remitimos a la creación, yo no creo que haya sido un diseñador inteligente, un Dios supremo. Yo tengo una idea más correcta y me parece mucho mejor confiar en otra teoría, ¿no? Como el Big Bang. Entonces esos son los fuertes, son los que se creen mucho más sabios que Dios. ¿Qué más vemos, hermanos? ¿Por qué es tan glorioso el nombre de Dios cuando considera a los insignificantes, a los humildes? Déjeme continuarle aquí en el versículo 3 y 4 del Salmo 8. Y nos habla el rey David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Entonces él está elevando otra vez más los pensamientos. Tal vez este salmo lo compuso el rey David cuando era de noche. Él se puso a observar los astros, las estrellas. A lo mejor un rato trató de encontrar patrones, de contar solamente un espacio o admirar, que simplemente dejar que su mente siguiera elevando sus pensamientos de qué tan grande es Dios. A lo mejor no tenía ni siquiera, ¿verdad?, la tecnología de ahora para observar las nébulas, galaxias que están a millones de años luz de aquí, pero de todas formas era suficiente para que él quedara extasiado y él dijera, Dios, tus dedos, la obra de tus dedos hizo la luna, las estrellas. Y eso es pues es suficiente para que él pueda componer esta alabanza y regocijarse y decir, yo tengo un Dios sin igual. Yo tengo un Dios que me regaló esta noche y lo hace cada día, en el cual yo puedo observar su grandeza.
Los astros, hermanos, también nos hablan de un cuidado tan grande que tiene el Señor para con nosotros. Simplemente pensando en la gran bendición que es la noche, hermanos, podemos ver que el rey David le reconocía y le daba alabanza a Dios. Y solamente considere algunas cosas. Hace poco yo pues desconocía de que cuando te cortas las uñas, alguien me dijo, no sé si fue José Luis, que cuando te cortas en luna creciente, las uñas te crecen más rápidas y eso aplica a la poda. O sea, cuando la luna empieza a formarse cada vez más completa, es bueno hacer una poda para que pues la vegetación pues crezca más bonita. Entonces imagínese, hermano, y hermanos, cómo es que Dios tiene ese cuidado también para dirigir al hombre cuando está navegando en el mar, cuando está, pues sí, a lo mejor extraviado, puede tener un norte con esos astros. ¿Por qué? Porque desde la creación en Génesis Dios había dicho, eso lo he hecho para que hagan ustedes las estaciones del año, se rijan con los días, que tengan algo organizado en cuanto a su vida aquí en la tierra. Entonces tiene muchas aplicaciones, hermanos. Simplemente a veces ni nos detenemos, como el rey David. Porque ¿cómo sería una vida si no existieran las estrellas? Si nos quitara Dios la luna. Sería puras tinieblas, ¿verdad? En la noche. Pero si podemos disfrutar un paseo con un cielo estrellado, pues es porque Dios lo diseñó y lo puso ahí. ¿Y cómo es que nada se sale de su curso? Dicen que ya el cometa Halley otra vez está viajando, acercándose a la Tierra y los cálculos de los físicos dice es tan exacto, o sea, no se va a retrasar ni se va a adelantar ningún día ni menos una semana, ¿no? Todo eso en cuestión de segundos, él sigue su curso. Todo eso funcionando, hermanos, lo dejó Dios para que también nosotros nos admiremos y veamos ese tipo de eventos en el cielo. Son cosas tan grandes, hermanos, y son las huellas, dijo un otro científico creyente llamado John Lennox, fíjense lo que él dijo, las huellas de Dios pueden verse a diferentes niveles en la naturaleza. Al observar una galaxia por la noche o al observar la complejidad de la biología. O considere el ADN. Dice, hay personas que eran ateas y cuando alguien les explicó que el ADN estaba planteado hasta como un idioma, dice, eso fue tan increíble para él que dejó de ser ateo. Dijo, esto es sorprendente, no puede haber hecho esto, existido por el azar. Entonces, cada una de estas cosas nos puede ayudar y elevar los pensamientos, hermanos, a prorrumpir en la adoración. A veces es bueno que usted vaya a solas y medite en la noche, ¿verdad? Acérquese a la naturaleza. Si pudiéramos tener cada vez un poquito más de acceso a tecnología como microscopios o telescopios, pues sería también sorprendente, ¿verdad? Y eso es lo que hace que un creyente pues refuerce su fe, hermanos. Detenernos por un buen tiempo y meditar en qué tan grande es Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 5. Sin embargo, hablando otra vez del hombre, de que le revela, al hombre le da un cielo, le da astros. Y en el versículo 5 dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y es otra manera como podemos ver qué tan glorioso es el nombre de Dios. Porque considera al más significante al hombre, lo hizo y su objetivo era que él disfrutara la creación. No al revés, hermano. No hizo la creación para que llegara el hombre y se la cuidara y la enseñoreara. No, más bien hizo la creación para ponérsela a los pies del hombre. Entonces, ahí le consideró, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Alguien que depende completamente de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos frágiles. Si Dios nos quitara un día la luz del sol, pues sería un desastre. Pero Dios nos da todo ese entorno en el cual hemos vivido.
a través de pues siglos aquí, de miles de años, desde que tenemos pues registro en la escritura, el rey David está consciente. Por eso todavía el hombre puede gozar de alimento, de contemplar la belleza, y sus pensamientos, hermanos, pues yo creo que no se detenían. Él podía estar pensando en muchas implicaciones, pero se elevan más esos pensamientos porque dice, nos hiciste hasta casi igual a los ángeles. Es sorprendente que también nos diste una alma que es eterna. Nos diste inteligencia como los ángeles para poder relacionarnos contigo. Nosotros también podemos tener libre albedrío, podemos tener voluntad. Y eso es algo que nos recuerda de que ese contraste de que Dios no depende de nadie, pero el hombre sí depende completamente de Dios. Y nos dio una creación. Todo lo que está bajo el sol, hermanos, todos los astros, todo lo creado es para que nosotros nos recordemos qué tan grande es Dios, que hizo flores, animales, tantas cosas tan complejas en galaxias que todavía a lo mejor nos van a faltar años para que cuando llegue la tecnología y nos digan, ahora me sorprende porque no sé si usted ha sabido de un telescopio muy famoso que está en estos días que ha rebasado, o sea, por mucho la potencia de los telescopios anteriores, y se están descubriendo cosas que están replanteando todos los científicos. Están viendo cosas que ya chocan con las conclusiones que tenían años atrás. Dice, ¿por qué? Porque es sorprendente que hay más allá de donde habíamos llegado. Entonces, hermanos, por ahora, hermanos, somos inferiores en ese sentido que dice el rey David. Somos como los ángeles, somos un poco inferiores. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un cuerpo físico, nos dolemos, hemos caído en el pecado, pero hermanos, somos un poco menor que los ángeles y solamente es por un poco de tiempo, hermanos. Vamos a ser iguales que ellos. Vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo 20. Aquí había una especie de debate con el Señor Jesús y aquí nos comprueba de que el hombre por lo pronto es menor que el ángel, pero va a llegar un momento, hermanos, donde también vamos a ser semejantes a ellos. Capítulo 20, versículo 36, dice así: tampoco, hablando de cuando el hombre vaya a recibir sus cuerpos glorificados y ya dejemos esta vida física, dice, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Va a llegar un momento, hermanos, donde sí vamos a ser semejantes a los ángeles. Por lo pronto somos menores que los ángeles porque tenemos un cuerpo físico y vamos a experimentar la muerte física. Pero nuestro fin, hermano, es ser igual a los ángeles. ¿Se fijan cómo es Dios tan glorioso que hizo unas criaturas con inteligencia y su destino es pasar una eternidad con Él? Eso es algunas de las cosas que yo quería dejarles reflexionar, que pensemos por qué es tan glorioso el nombre de Dios, hermanos, por quién es Él. Y vamos a seguir pensando, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hace Dios? La segunda parte de este sermón dice, el más glorioso entregando lo más valioso que tenía. Porque si no, nada más nos ponemos a reflexionar, agarre libros de biología, de geografía, de física, no sé, ahí en internet está aplicaciones de la NASA, de Google también para que vea pues, los astros y puede contemplar grandes cosas que ha hecho Dios. Pero fíjese, en el versículo 6, continuando aquí en el Salmo 8, tú le haces señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. ¿Se fijan, hermanos? Todo lo que Dios hizo era para que el hombre gozara y disfrutara, y sobre todo, pues para que se enseñoreara. Si no nos hubiéramos enseñoreado de la naturaleza, si ese no fuera nuestro objetivo, hermanos, batallaríamos en muchas cosas. En domar a los animales,
en comprender qué ocurre en todo en nuestro planeta. Por ejemplo, los científicos han encontrado lo que es una verdad, esto que viene en el versículo 8 de las sendas, lo que atraviesa las sendas de los mares. Hay monstruos marinos, hermanos. Hay literalmente corrientes marinas que en el mundo antiguo pues, se desconocían. Pero avanza la tecnología y los científicos cristianos, pues sobre todo, fueron los que primero descubren, yo no sé si usted lo sabía, pero la persona que descubrió ahora en el mundo moderno por primera vez que existían las corrientes marinas fue porque leyó este salmo. Decía, ¿por qué la Biblia dice que existen esas sendas en el mar? Y él le llamó tanto la atención que se puso a investigar y empezó a someter el método científico y cosas aplicadas a la vida. Y él fue el que encontró esas corrientes marinas. Ahora ya lo vemos, ¿verdad? Cuando los barcos trazan rutas, hasta en películas, no sé si ha visto Nemo, ¿verdad? O sea, se ven, o sea, literalmente hay corrientes que a la vista normal no comprendíamos que existían. Pero hermanos, todo eso, dice, Dios lo hizo para que el hombre se valiera de todo lo creado. Las aves, los animales. Y eso, hermanos, detenernos un poco en qué tan grande y qué tan vasto es el planeta Tierra y que a nosotros se nos entregó, también es para terminar en alabanza, en adoración. Déjeme nada más darle un poco de ayudas de cómo podemos elevar esos pensamientos. Hay una organización mundial que se encarga de hacer datos estadísticos de la agricultura en todo el planeta. Sus siglas son la FAO y dice que más del 95% de la alimentación del hombre procede del suelo. O sea, ya sea directa o indirectamente. La agricultura, pero también la ganadería, pues ellos tienen que comer, alimentarse, ¿verdad? De la vegetación. Y se cree, hermanos, a veces puede oscilar esta cifra en un poco más o un poco menos, pero por toda la habitación mundial del planeta, se cree que hay entre 1.500 y 1.600 millones de hectáreas actualmente que se utilizan en la tierra para sembrar. Algunos pueden calcular que es una tercera parte de todo el planeta o de todo el suelo del planeta. Si usted le quita el mar y agarra todo el suelo y lo junta, una tercera parte de eso está sembrado, hermanos. Y fíjese, es tan sorprendente que Dios le dé el sol, que Dios le dé la luna, que derrame la lluvia para que la humanidad no esté padeciendo pues de hambre. Si padecemos de hambre es porque está mal administrado. Pero este tipo de organizaciones siempre anda así como estresada diciendo, no, ya se nos va a acabar el recurso. Está pasando un desastre en el planeta. Pero yo veo esto, hermanos, y yo pienso completamente lo contrario. Y yo creo que el rey David también pensaba eso. ¿Cómo es que Dios es tan bondadoso para alimentar a todo lo creado? Nada más pensando en ese tipo de cosas, hermanos. Dios hizo la creación para dársela al hombre, por eso es tan glorioso el nombre de Dios. Lo más valioso que Él había creado, lo que Él había hecho con tanta sabiduría en 6 días, lo que nos narra la tierra, pues fue para que el hombre se enseñoreara de eso. Y este tipo de cosas, hermanos, es bueno que nos detengamos y reflexionemos de vez en cuando. Por eso es tan bueno meditar en este Salmo 8. Los salmos que hemos predicado, pues a lo mejor tenían un tinte de otro tema, de hablar de la aflicción, de acercarnos a Dios cuando tenemos días difíciles. Pero si usted se fija, este es un salmo de agradecimiento y nos ayuda a elevar nuestros pensamientos para adorarle. Eso también es bueno. Y déjeme terminar en el versículo 9. Dice este salmo, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Termina así como empezó este salmo. Y si se fijan, nuestro Señor es tan glorioso porque entrega lo más valioso que tenía, la creación, pero hay algo todavía más por encima de la creación, hermanos, y ahí es donde vamos a apuntar los últimos pensamientos.
Al inicio yo le comentaba, ¿verdad? Este científico Alan Sanders. Y él, en una de sus frases célebres, bueno, de sus frases que ayudan mucho a comprender a los cristianos sus aportaciones, él dijo lo siguiente. Si tú lees Romanos 1, 19 al 21, lo que leímos al inicio cuando dice todo lo creado, nos ayuda a ver que hay un Dios. O sea, no hay excusa para el hombre. Pero fíjese lo que él dijo de este versículo. Romanos 1, 19 al 21 parece profundo. Y cuanto más profundiza un científico en su trabajo, más profundo se vuelve. Dice, eso le pasó a mí. Hay otros científicos que han dicho, lo que me ayudó a mí a venir al Evangelio, a creer en Dios, fue su creación y también la ley moral que había en mí. Esas dos cosas, muchos decían. El tener conciencia de pecado, de que tenía que rendir cuentas, y al mismo tiempo la luz de la creación, como él se desenvolvía en ese campo de entender algún campo de la creación, de la biología, de los astros, dice, eso me condujo a Cristo. Entonces, hermanos, es maravilloso e indescriptible la bondad de Dios en el cuidado del hombre, pero hay algo más glorioso, y es que Dios da redención al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo más glorioso. Que Él mismo, el Padre, entregue a su Hijo al hombre, a la creación. Esos pensamientos, hermanos, son para durar horas, días y hasta la eternidad pensando por qué Dios es tan grande, por qué se fijó en los más insignificantes. Spurgeon, ese gran predicador, constantemente hacía alusión a esto, de por qué Dios elige al hombre para salvarlo. Incluso él tenía un sermón en Hebreos 2:16. Si vamos allá para que entendamos un poco por qué desarrolló este tipo de pensamientos. Y es también, es alusivo a todo lo, pues es uno de los citas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender bien este Salmo 8. Es Hebreos 2:16, dice: cuando dije, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Perdón, estaba leyendo mal, es el 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Y qué se refiere aquí, hermanos, en ese acto de la redención? Decía Spurgeon, Satanás y los ángeles cayeron antes y ellos se ganaron la condenación, igualmente el hombre. Pero déjeme citarle lo que él dijo directamente. Ahora aquí ven la soberanía divina que Dios eligió poner tanto a los hombres como a los ángeles sobre el fundamento del libre albedrío. Todos tenemos esa misma capacidad, ¿verdad?, de elegir. Y dice, soberanía en que escogió castigar a todos los ángeles caídos con una destrucción total. Soberanía en que Él escogió suspender la ejecución de la sentencia para la raza humana y otorgar un perdón eterno a un cierto número que ningún hombre puede contar, seleccionados de la humanidad, que con toda certeza serán encontrados arriba a su diestra. Y déjeme que pensemos un poquito en esto, ¿verdad? En el cielo vamos a ver gente de todas las naciones, hermano, pero no vamos a ver a ningún ángel caído. Y ahí hay soberanía en Dios. Dios, si nosotros nos ponemos a razonar qué era lo que le iba a traer mayor gloria según nuestros razonamientos, hermanos, que Dios hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a salvar a los ángeles y a redimir a los ángeles. Muchos teólogos, y yo sospecho lo mismo que ellos, pienso que hay muchos más demonios que toda la raza humana. Entonces imagínense que Dios hubiera dicho a Jesús, mejor ve a la tierra y conviértete en un ángel para que redimas a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque ellos me son más útiles, son más poderosos que los hombres.
en la Biblia, ¿verdad? Cuando usted lee la historia de Ezequías, que dice un solo ángel mató un ejército de 180,000 personas. Imagínese, a nuestra lógica hubiéramos dicho, no, sí, cierto, mejor hacerte, convertirte en un hombre físico para ti te va a deshonrar, Jesús, porque no mejor te conviertes en un querubín. Y así recibes el castigo de Dios para que saldes la deuda que ellos tienen con Dios de haberse revelado contigo. Pero hermanos, lo más glorioso es que nosotros, siendo más insignificantes que los ángeles, dijo, no, yo a quien quiero salvar es al hombre. Y así es como podemos ver, es tan glorioso esto, hermanos, que entregó a su único hijo. Ahí cobra sentido, ¿verdad? Cuando pues podemos recitar de memoria, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si elevamos nuestros pensamientos, y cierto, dio a su único hijo, a lo más precioso, a lo que estaba incluso por encima de la creación, y no lo dio por los ángeles, sino que lo dio al hombre, que también le había fallado, que también era polvo. Entonces, hermanos, si se fija, ese era el plan original de Dios para Adán y Eva en el Edén. Vivan plenamente, relaciónense conmigo. Y si el pecado echó a perder ese plan, nunca iba a frustrar su objetivo final de Dios. Él dice, yo a toda costa voy a terminar ese propósito y lo voy a hacer por medio de mi Hijo Jesús. Nunca se va a frustrar ese objetivo, hermanos, de que tengamos una comunión con el Padre. Hay muchos científicos, hermanos, que pueden decir que los cristianos no tenemos ni la menor idea de qué tan grande es Dios porque no comprendemos lo que ellos sí comprenden. Yo veo que nuestra congregación no tiene nadie aquí el IQ de Einstein que podía entender cosas así. O los científicos como este famoso que hace poco, pues no sé, es tan triste, ¿verdad? Que tenía teoría de los hoyos negros, que fue el más famoso de esta era. Hopkins, ¿cómo se llamaba? El que andaba en silla, pero él no conoció a Dios. Y él decía, no, los cristianos no tienen ni la menor idea de cómo es el universo. Pero hermanos, no pueden derramar ellos lágrimas por el perdón de sus pecados. Ese es un conocimiento, hermanos, que está por encima de entender al menos un poco lo que hay en la creación. El que es hijo de Dios, hermanos, conocemos de manera más íntima a nuestro Creador. Y no es necesario que entendamos a ciencia cierta todo lo que ocurre en la creación a nivel molecular o a nivel de los astros. Pero lo más importante es que nosotros podemos decir, es un Dios real que transformó mi corazón y que perdonó mis pecados y cambió el rumbo en la eternidad. Así de glorioso es mi Señor. Y ahí es como podemos, ¿verdad?, terminar en alabanzas. Déjeme por último contarle algo acerca de Alan Sanders, este científico astrónomo. Murió hace como 10 años. Entonces, un creyente que formaba parte del equipo pastoral de su iglesia, pues tuvo el privilegio de acercarse y conocerlo los últimos 10 años de su vida y le ayudó a crecer en su fe. Pero él relata la primera vez que lo visitó, porque trabajaban cerca, a veces lo veía de lejos, lo observaba, pero nunca intercambiaba palabras, a lo mejor muy poco. Pero dice, a mí me fue tanta sorpresa porque yo estaba a cargo en mi iglesia de visitar a las personas nuevas. A mí yo leía las tarjetitas de los que llenaran. Y dice, Alan Sanders. Y dijo, a ese era otro, no creo que sea él que esté aquí. Y ya se pone a investigar y no, sí es él. Entonces dice, voy a ir a visitarlo con otro joven que es nuevo creyente. Entonces se lo lleva y vamos a visitar a este hombre. Y tocan su puerta y les recibe así muy, muy, muy feliz, muy contento. Y él les empieza a explicar cómo fue la manera como él viene al cristianismo. Y déjeme leer, le dice, durante sus primeros 10 años estuvo expuesto primero al judaísmo y luego al mormonismo, pero rechazó ambos y adoptó una cosmovisión atea.
Sin embargo, a pesar de su postura atea, se sintió atraído por leer y estudiar la Biblia. Alan nos dijo que durante 35 años había estudiado la Biblia de vez en cuando y finalmente se convenció de que es verdad. Había decidido hacerse seguidor de Jesucristo, reconociendo que Dios tendría que ayudarlo a vivir como cristiano. Su esposa Mary, también era astrónoma, no mostró ningún interés en unirse a nosotros. En esa primera visita está narrando este hombre llamado Hush y el discípulo, el joven que lo acompañaba era Scott. Entonces dice, fuimos a visitarlo, pero su esposa se fue, se alejó. De hecho, dice, se retiró a otra parte de la casa para pasar la noche. Cuando estábamos a punto de irnos, Alan nos dijo que cuando conoció a Mary, ella tenía fe en Dios. Luego añadió con profunda tristeza, durante nuestros primeros años de matrimonio, arruiné su fe. La convencí de que no creyera en Dios y ahora no puedo hacerla regresar. Nos pidió que oráramos para que Dios de alguna manera trajera a su esposa y a sus 2 hijos a la fe en Cristo. Entonces fue algo triste, dice, porque yo era el ateo antes y fui de tropiezo para mi esposa que sí se congregaba, pero ahora estamos al revés, ¿verdad? Dios me convenció y fíjense, déjenme leer esto último. Él a veces bromeaba hablando de que, bueno, en inglés gracia es grace, entonces hay personas que se llaman así Grace, y dice, él bromeaba sobre esa mujer increíble llamada Grace, de la que la gente en la iglesia seguía hablando siempre. Dice, ella suena tan maravillosa, debo conocerla, decía. Y de esta manera humorística, Alan reveló su dolorosa lucha con la gracia. Sintió un profundo remordimiento por el pecado pasado en su vida y su dificultad para superarlo. Comentaba que se sentía indigno de ser llamado cristiano. Luchó por confiar en la doctrina de la seguridad eterna. Me pareció obvio que se sentía culpable por su relación con su esposa y su incapacidad para restaurar su fe. Entonces él decía, él fue contrito por el Espíritu Santo, él experimentó su pecado, una realidad de verlo, y eso no cualquiera lo experimenta, hermanos. Así es como conocemos más profundamente a Dios. ¿Cómo es que el Dios, creador del universo, da a su Hijo? ¿Para qué? Pues para que no tengamos esa carga, hermanos, de nuestro pecado. Él decía, es imperdonable lo que yo hice, pero el que hizo esta biografía y que lo conoció dice, yo sospecho que él realmente fue cristiano, porque eso es un indicio de que tenía comunión con el Espíritu Santo. Le hacía ver su necesidad de Cristo. Y por más cosas que relata, ¿verdad? Déjeme citarle por último una frase de él. Dice, fue mi ciencia la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de lo que la ciencia puede explicar. Solo a través de lo sobrenatural puedo comprender el misterio de la existencia. Entonces él decía, es absurdo que yo piense en esos términos de ateo en cuanto a todas las evidencias que hay. A mí, al contrario, si no es a través de que Dios es real, que Él diseñó todo y que lo puso todo a los pies del hombre y que dio lo más precioso para el pecador. Eso es lo que hace que todo cobre sentido. Entonces, hermanos, este es el sermón de hoy. Conocer un poco más, ¿verdad?, acerca del nombre más glorioso. Y que sea una ayuda para nosotros, ¿verdad?, de alabarle, porque estamos terminando el año, hermanos. Y también hay que terminar en alabanza y decirle, Dios, tú te revelaste a nosotros. Tú nos diste un año más donde nos pudimos relacionar y comprenderte más. Piensa en esos términos, hermanos. ¿Qué tanto conoce más de Dios en comparación al año pasado? Yo espero, ¿verdad?, que todos afirmemos, sí, cierto, Él me enseñó y me llevó por circunstancias y cosas y me mostró su cuidado, me mostró su existencia en muchas maneras. Cada vez que venimos los viernes aquí, contamos testimonios de lo que Dios hace. Es una prueba, hermanos, de que tenemos un Dios tan glorioso y esa es, pues, la aplicación principal del domingo en este día, hermanos. Adorémosle, tengamos un corazón más agradecido
más consciente de qué tan grande es Dios, a tal grado, hermanos, que se note al salir de aquí, que seamos, por gracia de Dios, ese tipo de iglesias como la que buscaba este hermano. Dice, yo quiero una congregación donde sí se note que se encuentran con Dios, que lo conocen de manera íntima. Oremos, Padre, gracias porque tu nombre es tan glorioso y lo podemos ver en tu mayor acto de bondad. Es tan glorioso porque redimiste a los más insignificantes, aquellos que te aborrecíamos, que teníamos un corazón inclinado a hacer de continuo solamente el mal. A ellos tú enviaste a tu Hijo para salvarlos, porque pudiste haber aniquilado desde aquella ocasión en el diluvio a la raza humana, Señor, pero siempre has tenido esa paciencia y reservaste, Señor, ese acto de que tu Hijo viniera y muriera y sufriera, Señor, tu ira, para darnos esperanza a los que creyéramos en Él. Y yo te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí, podamos elevar cada vez mejores oraciones a ti de agradecimiento, que se note, Señor, en nuestro andar durante la semana y que podamos reflejarlo hasta en un rostro gozoso, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has dado la redención, nos has dado el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, y decimos, como el rey David, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gracias porque tú te has revelado a nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.